adecuada para lo nuestro, y es que es un instrumento de orientación para recorrer el camino. Y eso es lo que estamos ofreciendo, un nuevo instrumento, porque es necesaria nuevas orientaciones frente a los desafíos de caminos diversos y, diríamos, más accidentados, con más recovecos, con más desafíos. Entonces, este itinerario que nosotros como red de colegios jesuitas proponemos, está de alguna manera inserto en una tradición educativa que se fue adaptando según tiempos, lugares y personas. El centro de este itinerario es Jesús. Este es un itinerario cristocéntrico, digamos así, ¿no es cierto? Como que recorre un poco el camino de los ejercicios espirituales, ¿no? Por eso decimos, Jesús es el origen, el camino, la meta de este itinerario, en clave de ese principio y fundamento de los ejercicios que nos revela ese hombre, esa mujer, creada para alabar, para hacer reverencia y para Ricardo, servir. ponelo en modo de presentación. ¿Cómo? Ponelo en modo presentación. Ok. Gracias. Ahí está. Ahora sí. Ahí va. Gracias. Por eso hay una primera invitación tan simple, tan profunda, tan evangélica como es: nuestros colegios invitan al encuentro con Jesús. Está dentro de esas preferencias apostólicas de acompañar en ese encuentro con Jesús, con Dios, y que es un poco el origen, camino y meta de este camino formativo. Y para eso tenemos un instrumento maravilloso, que es el Evangelio. Por eso decimos, esa narrativa del Evangelio acompaña a la persona desde la sala de 2 hasta que termina su escolaridad secundaria, a configurarse, a enamorarse, a conocer, para amar y servir a ese Jesús, que es ese Dios encarnado, que hoy nos golpea la puerta y nos pide entrar, ¿no es cierto? Es ese camino de los ejercicios de donde surge, bueno, la respuesta de amor, ¿no? Frente al bien recibido, y la alegría del Evangelio, de volver después de cada fracaso a sentir esa presencia de ese Jesús que no nos suelta la mano. Por eso, un poco la levadura de ese itinerario formativo es Jesús. Y a su vez, el itinerario formativo es la levadura de la propuesta educativa. Esta cita de Mateo, ¿no? Que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con su sensibilidad, con su cuidado, con su cariño, con 3 medidas de harina para hacer fermentar la masa, ¿no? Entonces, el gran desafío de una propuesta educativa, de un currículum, es integrar creativamente esas medidas que alguien ha dicho, bueno, es el cuerpo, y nosotros diríamos, son esas lógicas administrativas, tecnológicas, digitales de hoy, la infraestructura, es el cuerpo, pero también es los sentidos, son todas aquellas lógicas o sentidos socioafectivos, esa pedagogía del cuidado, de la prevención, del acompañamiento, y finalmente la lógica de la razón, la otra medida de la razón, ¿no es cierto? Las lógicas académicas, las lógicas científicas, las lógicas metodológicas. Jesús, con su levadura de amor, en la medida en que nosotros nos acercamos, nos enamoramos, nos configuramos, nos ayuda a integrar esas lógicas, esas medidas con la levadura del Evangelio. En un contexto en clave de pedagogía ignaciana, ¿no es cierto? Es decir, ¿dónde estamos parados? Estamos en un contexto de emergencia en tiempos de cambio de época. No es un tiempo tranquilo, es un tiempo dinámico, desafiante. El Papa habla de las sombras de un mundo cerrado, donde, bueno, las notas que uno por ahí son abstractas, pero
chocan con nuestro corazón, como la deshumanización, la tecnocracia dominante, la desigualdad, el individualismo, ese antropocentrismo deseado, y la falta de un horizonte de trascendencia. Y al mismo tiempo, como Dios se encarna en la cultura, y eso es la evangelización, estamos cruzados por otros itinerarios con otros valores y con otras visiones. Y bueno, la apertura de rescatar esas semillas de Dios en esos otros itinerarios y al mismo tiempo rechazar, discernir aquello negativo que nos, de alguna manera, amarga y paraliza. Por eso nuestra propuesta educativa en este itinerario es una invitación a la familia, a los chicos, a los docentes, a cada uno de nosotros, contracultural, a la comunión frente a la fragmentación, a la trascendencia frente al inmanentismo, a la reconciliación frente a los profetas del odio y de la división, reconciliación con uno mismo, con sus pecados, con sus falencias, con su sencillez, con los demás, en clave de fraternidad tan difícil, tan desafiante, con la creación, en clave de una ecología integral, y con Dios en clave espiritual religiosa, motivando, fortaleciendo una actitud creativa de servicio para la comunión en este tiempo fecundo que tienen los chicos y las chicas en tiempo escolar, que es limitado, por eso hay que aprovecharlo muy bien. Parece largo, pero es corto, y los chicos son lo más importante, pero también lo más pasajero. Nosotros quedamos, ellos van pasando y se llevan en el corazón o no ese itinerario. Un contexto escolar aparte, que lo vivimos, no necesito detallarlo, marcado por complejidad y por incertidumbre, por la irrupción de lo emergente imprevisto, como vimos con la pandemia, con nuevos entornos digitales, con cambios culturales, con nuevas demandas que son muchas veces disruptivas, de las crisis familiares, de la pobreza, de las lógicas de dinámicas de exclusión como tiene nuestra Argentina, nuestra ciudad, nuestro mundo. Desde el agotamiento aparte, que ustedes lo saben porque están trabajando desde hace tiempo en caminos alternativos, de modelos escolares cerrados, autorreferenciados, enciclopedistas, atados al control burocrático, con intentos aislados de innovaciones que a veces son superficiales, pero aprendizajes dispersos, sin clave de interpretación profunda, desconectados de la vida. Ahí es necesario, y este es uno de los motivos del itinerario, fortalecer lógicas centrípetas, de focos formativos que iluminen, que orienten lo disperso, la vida institucional, las dinámicas pedagógicas, las dinámicas didácticas, las dinámicas comunitarias, frente a esa dispersión que bloquea el protagonismo de los chicos, desvitaliza a ustedes, a nosotros, desconcierta muchas veces a las familias. Contexto externo, contexto interno, y este itinerario que tiene sus 4 etapas, esta definición del diccionario, esta secuencia de varios puntos que define, direcciona y describe el camino. Es una propuesta educativa ignaciana, centrada en Jesús, que define para cada etapa escolar un foco sapiencial a profundizar. Ese foco sapiencial ilumina, da unidad, da sentido al discurso y a la práctica docente y de cada uno de los chicos, y orienta a las familias. Ese conjunto de focos vitales de un aprendizaje integral busca organizadamente darle sentido trascendente al plan curricular de cada etapa, por eso se ha dividido en 4 etapas, pero también desde cada etapa a todo el conjunto. Ustedes lo recorrerán, esas 4 etapas, desde los más chiquitos, con la admiración por la creación, con el buen samaritano, con el ser para los demás, con el Jesús modelo existencial para todos, y con un proyecto de vida que valga la pena y que cambie, que construya reino en nuestro mundo. Y para nuestra red de colegios es un punto de encuentro, es compartir un idioma, y al mismo hacerlo con un texto abierto, cooperativo, orientador,
en diálogo con nuestra época, renovando un currículum humanista frente a la deshumanización, ignaciano, que nos dé identidad. Esta es la imagen del poliedro, ¿no? Que supera la esfera, como dice el Papa Francisco, no implica un bajar línea, un aprendizaje uniformado, cerrado, hermético, que no integre las contradicciones, sino que pueda estar abierto a la diversidad de situaciones, de ritmos de personas, de instituciones, de deseos, que promueva esta prédica tan importante de la comunión en la diversidad, sin imponer, sino Dios es una propuesta, Dios propone, no impone, y nos convoca a cada uno de nosotros. Por eso, este itinerario formativo es un instrumento de orientación para el viaje pedagógico. Toda educación es viaje. Es un viaje pedagógico porque es un camino a un proyecto vital. Por eso esta experiencia de viaje, este caminar, al decir de Ignacio, no mero ir a andar vagabundeando, sino de aprovechamiento, de progreso, de hacer algo en favor de los otros, como ámbito de ejercitación y probación. Buscar y hallar esa voluntad divina, buscar lo que tanto se desea. Estamos en una escuela de esa búsqueda. Y para eso tenemos algunos mojones en este itinerario, el itinerario formativo. Este itinerario es un proceso integral, ustedes lo saben, y progresivo de ese aprendizaje existencial que centramos en Cristo y centramos en la persona, en cada uno de los alumnos, según la etapa evolutiva, ¿no? Desafiándolos a abrir los ojos y los oídos a la vida real, esa sensibilidad muy importante para que no solo veamos las sombras de un mundo cerrado, sino que veamos la presencia de Dios aún en lo más negativo, sabiendo que muchas veces tenemos que sembrar entre lágrimas, con la cruz, con la dificultad, no en una cuestión idílica, abstracta y vacía, sino enseñando a discernir en ese camino. Eso implica el coraje de entrar en sí, ese conocimiento interno que nunca se termina. Pero esa educación de la conciencia empieza desde los más pequeños hasta los más grandes. Es el coraje del conocimiento interno. Aprender a pensar, a hacerse preguntas, a abrirse al asombro, a soñar posibilidades, a ver la consistencia, por eso ese adiestramiento en una crítica lúcida y esperanzada de la realidad, aprendiendo a elegir en lo cotidiano y en lo crucial, esta pedagogía de la decisión que se sostiene y se cambia con coraje y con creatividad, aprendiendo a vivir no aisladamente en el individualismo dominante, sino contraculturalmente, sembrando sentido de comunidad. No comunidad cerrada y autorreferenciada, sino abierta, solidaria, aprendiendo finalmente a buscar una perspectiva que nos unifique el corazón en ese encuentro con Jesús y con los demás, ese sentido de unidad, no de góndola de supermercado donde hay mucha oferta y poca consistencia, sino ese sentido de unidad que, por otra parte, con todos estos pasos en el proceso formativo, participa de ese misterio de la siembra, que va a superar los 12 o 15 años que los chicos estén en nuestras instituciones, que esa apuesta a frutos que Dios va a manejar más que a resultados que a veces obsesivamente se persiguen en una especie de carrera meritocrática de resultados inmediatos. Proceso que participa en esa siembra que no controlamos. Por lo tanto, el itinerario propone organizar el viaje con este nuevo instrumento, con una serie de experiencias, de ejercitaciones, en proceso, con unidad de sentido. Tiempo atrás se pensó este aprendizaje compromiso, ¿no? Este ver, este compadecerse, este acercarse, este actuar con el buen samaritano, teniendo en cuenta las etapas evolutivas del contexto, donde los chicos puedan
sentir y gustar las cosas internamente, superando una adhesión superficial, externa, que hay mucho de eso. Hay muchos que no llegamos, que no, por ahora no, hay diferentes formas de indiferencia. Y ahí está la creatividad, ahí está la calidad humana, ahí está la cercanía creativa que cambia perspectivas, que abre miradas para provocar protagonistas, co-creadores, descubriendo y compartiendo sus talentos junto a nosotros como docentes y a sus familias. Ese sentir y gustar internamente que supere una adhesión superficial o indiferente. El esquema probablemente Leonardo lo va a desarrollar, estas 4 grandes etapas, así que no lo voy a desarrollar, pero por último me gustaría hacer foco en el currículum, ¿no? Es decir, el itinerario con este centro fuerte en Jesús nos ayuda a construir un horizonte de sentido que muchas veces se pierde en la sociedad actual, que articule, que unifique, que sea sinfónico, porque este no es un concierto de piano, este es un itinerario de una gran orquesta, donde tenemos que armonizar la belleza de cada uno de ustedes, de cada uno de los instrumentos, ¿no? Que busca la simpleza porque tiene una intencionalidad clara que articule, ¿no? Que es ese volver a la fuente de la finalidad del ser humano, de ese vivir en el amor de Dios expresado por Jesús para compartirlo con y para los demás. En ese marco formativo del currículum que implique experiencias significativas, fundantes, y también, y no menor, ese trabajo cotidiano, creativo y organizado, que necesita un modo y orden para ser efectivo, para anclar en la inteligencia, en el corazón y en la acción. Ese itinerario, de alguna manera, es un instrumento para profundizar una gestión curricular de la formación integral, de ese humanismo cristiano, social, ignaciano, que nuestros colegios desde siempre han propuesto en diálogo con la cultura de la época para responder a esas necesidades. Ese eje vertebral integrador, Dios creador, el hombre es para los demás, Jesús es el modelo, tener un proyecto de vida para que valga la pena y no otros, en esa dinámica un poco de las 2 banderas que nos plantea San Ignacio en los ejercicios, ¿no? Ese camino de bien a mejor, y ese discernimiento rechazando ese otro camino, que es de mal en peor, ¿no? Ignacio didácticamente nos presenta como 2 itinerarios alternativos. Nosotros estamos trabajando por el itinerario de ese de bien en mejor, pero hay que tener mucho discernimiento, mucha creatividad, mucha astucia evangélica, para que no se nos meta el mal espíritu y al final nos haga ir de mal en peor, ¿no? Entonces, ese eje integrador que supere ese dualismo, ¿no? Competencias cognitivas y por otro lado la vida formativa, pastoral aparte, o el predominio a veces de lógicas muy administrativistas, muy eficientistas, muy academicistas, y poder generar esas mediaciones didácticas, esos pasos para concretar ese renovado currículum humanista ignaciano con focos y énfasis según la etapa existencial, evolutiva del chico y de su familia. No nos olvidemos de la familia, que es ese entorno, esa primera educadora. Y con una mirada transversal, humanista, evangélica, que articule acciones dispersas. No hay nada peor que poner mucha energía en cosas inútiles, en acciones dispersas, que no van a sumar a lo esencial, que son divertimentos, que entretienen, pero no, es como las golosinas en la alimentación, ¿no? Así como hay kiosco saludable en la escuela, tiene que haber un currículum saludable, ¿no es cierto? Este itinerario con esta narrativa evangélica lo intenta proponer. En fin, esta diversidad que encuentre unidad en un currículum relevante frente a lo irrelevante de mucha información sin formación, flexible,
mientras rigideces metodológicas o teóricas que no sirven para nada, y pertinente para esta sociedad, para estas necesidades, con estas familias, tomando la cosa como viene, ¿no es cierto? Y finalmente ese eje vertebral que integre, ¿no?, opciones curriculares, estilos pedagógicos, estilos didácticos, que pueda acompañar a los equipos de ustedes, ubicando la lógica interna de cada disciplina en un horizonte superior, valorativo, trascendente, que no solo articule qué enseñamos, cómo enseñamos, sino para qué están ustedes ahí, para qué tenemos un colegio, y para quiénes, con tantos excluidos, con tanto pobre, con tanta gente en las periferias existenciales de la vida. Colaborando entonces en la selección, o estos focos formativos nos tienen que ayudar en lo cotidiano, en tu aula, en tu planificación, en tu equipo docente, ¿no? En la selección y priorización de contenidos frente a este enciclopedismo fragmentado, amplificado por las redes. En el mejoramiento de didácticas motivadoras, creativas, frente a esos modos rutinarios. Y bueno, en función de esa innovación pedagógica y didáctica con sentido. Si ustedes han visto el documento, ya voy cerrando, hay un texto orientador, una introducción y cada parte de etapa que tiene su abstract, sus palabras claves, sus iconos bíblicos orientadores, su pequeño desarrollo conceptual, la etapa vital psicoevolutiva de los chicos y estrategias didácticas que puedan, bueno, de alguna manera dar sugerencia. Esto ha sido un trabajo colaborativo de un par de años que tuvo todo un proceso, que acá está, pero lo voy a pasar rápido. Fue un camino con ida y vuelta de los directivos, de los docentes, de aportes creativos, de consultores externos que le fuimos dando. Y bueno, estamos en esta etapa de comunicación, de gusto, de implementación. Finalmente, vuelvo al principio. Esto no tiene sentido si no es el camino renovado para ese encuentro personal y comunitario con Jesús. Hay un texto que a mí me gusta mucho, que es de Hechos. Jesús acababa de morir y de resucitar. Los apóstoles estaban todavía desconcertados. Y un grupo de pobres le pide a Pedro una limosna. Y él les dice, miranos cómo estamos, ¿no? Eso es lo que podemos decir a la sociedad, miramos cómo estamos. No tenemos ni plata ni oro, ¿no? No tenemos acciones en las empresas de Musk o de los gigantes tecnológicos, o no tenemos el poder atómico de las grandes superpotencias, no tenemos plata ni oro, pero te doy lo que tengo. Por favor, no dejemos de dar lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es el nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo, levántate y camina. ¿Cuánta gente herida necesita hoy, nuevamente, que digamos, te doy lo mejor que tengo, levántate y camina? Esta es la finalidad del itinerario, de darle lo mejor que tenemos a los chicos en su proceso de formación. Para eso hay 3 pequeños criterios, ¿no? Centrarnos, no dispersarnos, Jesús en el centro, la persona como viene en el centro, no ser sordos a ese llamamiento. Encontrarnos, esto no se hace con individualidades, por más brillantes que sean. Necesitamos un testimonio de comunidad. Para eso, esa disciplina de salir del propio querer e interés, en ese testimonio de escucha y de fraternidad. Y finalmente, bueno, comprometernos, entrar a esto, con grande ánimo y liberalidad, con el ejemplo del buen pastor, con el ejemplo del buen samaritano, con ese Jesús pobre y humilde, esa vuelta a Galilea, esa vuelta al origen, después de cada fracaso, de cada aparente derrota, estar ahí, porque Jesús sigue llamando a nuestra puerta. Hoy le ofrecemos este itinerario para volver a recorrer un camino que tiene nuevos protagonistas, nuevos accidentes, nuevos desafíos, y para dar
en este camino lo mejor que tenemos, que es Jesús nuestro Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo. Clarísimo. Ahora le vamos a dar la consigna que en 2 minutos de reloj cada uno pueda tratar de escribir algo que le haya quedado, para después compartir un poquito, de cantar un poquitito, porque hay algo de miga, ¿no? Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes. Nunca pensé que me iba a conectar por Zoom con la Inmaculada desde Buenos Aires, ¿no? Digamos. Así que extraordinario. Así que un gusto saludarlos a todos y a todas. Gracias. Y gracias por sostener ese gran colegio que es la Inmaculada, que lo llevo en mi corazón. Muchas gracias. Chao, Ricardo. Gracias. Chao, querido. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.